El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio Filosana. Filosana es un espacio promovido por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene como fin abordar una pedagogía y una filosofía terapéutica, o como lo hemos dicho varias veces, una filosofía con alma y pedagogía con alma. Hoy conmemoramos el nacimiento de Platón. Ya esta es nuestra segunda sesión en la cual venimos hablando de este gran pensador, de lo que significa y cómo de una u otra manera sus palabras hoy en día, digamos, siguen siendo vigentes. Si bien, digamos, se considera que Platón inicia su obra a partir de cómo su encuentro con Sócrates y cómo va a ser, digamos, fundamental. Hoy queremos hablar de un tema bastante particular, que es las ideas. Seguiremos una parte, digamos, del pensamiento platónico inspirado también en un contemporáneo de los suyos, podríamos decir, que se llama James Hillman, que nos dice lo siguiente, ¿no? La misma palabra idea revela. Esta quiere decir una íntima relación con la metáfora visual del conocer, estando en conexión ya con el latín videre, ya con el alemán weisen, conocer. Las ideas son modos de ver y conocer, o de conocer mediante una actividad de visión interior. Las ideas nos permiten tener visión y mediante la visión podemos conocer. Las ideas, tanto en pedagogía como en psicología, son modos de ver y conocer del alma. El modo en que un cambio en las ideas se promueve, tanto en educación como en psicología, significa también que hay un cambio respecto a nuestra manera de interpretar el mundo, es decir, un cambio respecto al alma. ¿Qué quiere decir esto, no? Y que es bien bonito, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en algo, usualmente estamos, bueno, aquí digamos como que hay varias niveles como de decir la palabra idea, pero pensar en algo ya es poder verlo, ¿cierto? Y uno lo puede ver en cierto sentido con las ideas, lo puede ver con la imaginación. Cuando nosotros estamos pensando en algo, tenemos representaciones o tenemos estas imágenes o tenemos estas visiones que de una u otra manera son el espacio propio en el que se expresa esto que Hillman, y siguiendo, digamos, a Platón, es la misma expresión del ver. Aquí la metáfora visual de conocer hace referencia también a la metáfora de conocer con ideas. Cuando nosotros, por ejemplo, que eso es bien interesante de la pedagogía, y si bien hay corrientes pedagógicas, psicológicas, filosóficas que van en contra de esta visión, nosotros lo que proponemos es no tanto la discusión académica, que está muy bien importante, y que en la universidad pedagógica ahí está el aula y también varios espacios. También queremos proponer cómo las ideas es el medio en el cual me relaciono con el mundo, y es a su vez por medio de ellas cómo veo y establezco esa conexión tan misteriosa y enigmática con los demás, la comunidad, y digamos lo que se llama, digamos, la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las ideas nos permiten ver, y las ideas es aquello en lo que nosotros siempre estamos, es muy importante que nosotros podamos reflejar, revisar, revisionar o reimaginar estas ideas en las cuales estamos. Por ejemplo, si nosotros estamos en la idea de que debemos conseguir cosas simplemente como para presentar a los demás, ¿cierto? ¿Qué quiere decir aquí presentar a los demás? Como que tener cosas en cierto sentido hace que
pueda tener cierto valor social o que me muevo, digamos, en la sociedad a partir del valor que le doy a las cosas y la relación que tengo con ellas. Aquí las cosas no son solo cosas inertes o digamos que no tengan una actividad en mí. Las cosas se vuelven ideas y en esas ideas son las que yo me empiezo a relacionar con el mundo. Por eso es que revisar las ideas y revisionarlas se vuelve, digamos, una actividad propia del alma y una actividad propia, digamos, de la psicología, de la filosofía y de la educación, porque refleja el marco en el cual estamos. Las ideas son modos de ver. Si, por ejemplo, mi modo de ver el mundo, que es una idea, entonces la idea de que, digamos, lo que debo tener es parte, digamos, de mío, una propiedad privada, que esto, digamos, estas ideas también tienen historia, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de que lo que hago me pertenece es propio también de un marco de ideas. Que eso va a llegar, digamos, hasta el punto, digamos, de el relacionamiento humano, ¿no? Como decir, mi pareja, mis amigos, como si todo fuera de mi propiedad. Y ya cuando, digamos, estoy anclado en esas ideas, sin saberlo, ya estoy parado en todo un marco interpretativo del mundo, es decir, en una visión. Pero no es solo una visión, sino a su vez es una forma de comportamiento. Muchas veces lo que escuchamos, por lo menos en consulta, y lo que vemos también a nivel pedagógico, es como esta idea de posesión, que en últimas es como una ilusión, ¿no? Porque las cosas ni nos pertenecen, ni mucho menos las personas. Pero la idea, digamos, de posesión, de tener, de algo que hace parte digamos, de la propiedad privada, de algo privado, ha sido parte, digamos, de nuestros modelos de entendimiento, tanto culturales como personales, y que de una u otra manera se vuelven en una visión y en una realización del mundo. Las personas, digamos, en este ejemplo, digamos, ya no de la propiedad privada, eso puede escalar, eso ha llegado a escalar, digamos, a revoluciones internacionales, como a revoluciones locales, como a su vez hasta modelos que promueven la propiedad privada como un sistema de defensa político armado, ¿no? Entonces, y son ideas, digamos, la idea de que algo me pertenece, que es algo que es mío, propio, es una idea en la que pues, se ha trabajado mucho desde el marxismo, ¿no? Desde otras filosofías como en Hegel, que es un estado en el cual, digamos, se está enajenado o se está alienado, es decir, una parte de uno pasa a ser algo que no es. Por ejemplo, digamos, con un ejemplo como el celular, ¿no? El celular se vuelve como la visión, la idea por la cual, digamos, nos movemos. Tal vez seguramente en buena parte, digamos, de la comunidad universitaria no pase esto, pero puede ser que sí pase en otros lugares, ¿no? Uno puede ver cómo una persona sacrifica buena parte, digamos, de su vida por adquirir un celular, qué sé yo, el último, digamos, que salió, que puede valer 5 millones, 6 millones, 4, lo que sea, ¿sí? Pero su visión, como es su idea de tener un celular que esté al tope, digamos, que esté, digamos, en este momento, por decirlo así, lo último en moda, esto hace que la visión y la idea se vuelvan una sola. Y por eso la persona, digamos, que está, digamos, por decirlo así, enajenada o atrapada en esta idea, tiene esa visión y en esa visión se mueve. Por eso es importante poder ver las ideas que nos mueven. A mí me parece como también hasta un proceso enigmático que creo que no solo los procesos racionales cognitivos ayudan, son importantes, pero no sé, es como, es raro como una idea uno lo puede poseer y uno en esa idea va a suscribir toda su acción y su vida, ¿sí? Obviamente, digamos, el capitalismo y toda esta estructura cultural o la lógica cultural del capitalismo avanzado, como diría Freddy Jameson, tiene ya, digamos, sus propios marcos de ideas en los cuales nos mueven, ¿no? Entonces, ellos tienen muy claros, digamos, que las personas se mueven por
inclinaciones, digamos, de gustos y esto, pero que en última son ideas. Entonces, son ideas porque son modos de ver. Entonces, por ejemplo, sirve eso para clasificar, digamos, personas en posiciones políticas. Por ejemplo, en Colombia se sabe que, y no solo en Colombia, en Europa en general en el mundo cultural occidental del capitalismo, se sabe que a las personas se pueden parametrizar de acuerdo a gustos. La publicidad, digamos, va encarada a esos gustos y tiene todo un fin y un marco ideológico. Y aquí está un tema bien importante, y es que, claro, es un problema ideológico de toda una cultura, y es a su vez, digamos, en qué marco ideológico nos promueven o se promueve, digamos, esto que nosotros llamamos vida humana o existencia humana, que aquí, digamos, en Platón, no, las ideas son suprahumanas, no superan lo humano. Y es bien interesante poder tratar de rever, es que es bien bonito, rever, reconocer, conocer nuevamente, ¿cierto? Revisar esas visiones en las cuales estamos nosotros, estas ideas, ¿no? La palabra idea viene del griego eidos, que en su origen en el antiguo pensamiento griego y en Platón significa tanto aquello que se ve, aquello que se presenta, tanto en su sentido externo, en sus sentidos, como aquello en lo que se ve. Y es bien interesante, ¿no? O sea, solo podemos ver por decirlo así, la realidad de un fenómeno o la realidad, digamos, espacio-temporal material por medio de ideas. Y como sabemos, ¿no? Nosotros vemos las ideas y vemos por medio de ellas. Ellas son el tiempo, la forma, los acontecimientos, su constelación, en este o aquel modelo, digamos, forma de presentación en la que ellas se encarnan, las maneras que nos consienten, ver su transparencia y los acontecimientos hasta su modelo. Por eso revisar las ideas que nosotros tenemos es muy importante. En terapia, por lo menos en psicoterapia, lo que se hace es también trabajar con las ideas que digamos la persona o uno pueda tener, porque sin saberlo estamos fundidos con esas ideas. La idea también nos hace una visión. Por ejemplo, la persona, digamos, que considera que su vida debe ser en pareja. Es una idea y una visión. Y si no la tiene, la persona sufre mucho. O sea, sufre mucho por no alcanzar esto. O sufre mucho por, qué sé yo, porque no logra un estatus social o un reconocimiento o la frustración, ¿sí? Y siempre estamos como atrapados en ellas, porque de una u otra manera, por medio de la idea, podemos ver, digamos, aquello que en cierto sentido pasa entre nosotros y se esconde en nosotros. Es una relación, unos podrían decir dialéctica, pero a mí me parece más una relación de ocultar y desocultar. Las ideas tienen que ver con el ver, ¿cierto? Y cuantas más ideas tengamos, tanto más vemos. Cuanto más profundas son, tanto más profundamente vemos. George Orwell en la famosa obra 1984 tiene una declaración que va en este sentido, y es un sistema político que controla el lenguaje y que impone, digamos, un cierto tipo de lenguaje, controla la mentalidad de la población. Y que vivimos hoy en día, ¿no? Y eso es muy cierto, o por lo menos a mí me parece que eso es así. En la medida en que uno aprende una palabra, inclusive una lengua, porque cada palabra en su lengua tiene como una visión, como que uno tiene una perspectiva del mundo más amplia. Y también cuando uno aprende una etimología. Por eso Borges muy bonitamente en el poema de los justos va a decir: aquel es justo un ser humano que aprende una nueva etimología. Y eso es bien bonito, porque conocer, ver y justicia pareciera ser que va de la mano con esa experiencia que los humanos podemos tener de esto que denominamos mundo o realidad fenoménica. Seguimos acá en Filosana, una pedagogía con alma, siguiendo esta tradición, ¿no? Esta en la cual, digamos, el alma, las ideas y el pensar van unidas en una sola.
estábamos hablando de cómo vemos el mundo solo por medio de las ideas, y esta metáfora visual, ¿no? Y las metáforas no solo son, digamos, en cierto sentido, un mecanismo que tenemos los humanos para comprender, sino que las metáforas en sí mismo también hacen mundo. Y obviamente, si vemos por medio de ideas, las ideas hacen metáforas y en ese sentido hacen lo que podemos ver del mundo. Y claro, porque es que siempre sin ideas no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, siguiendo una parte aquí de este texto tan bonito de James Hillman que se llama Las ideas, que está ubicado en un libro que se llama Reimaginar o Revisionar la psicología, dice, más aún, sin ellas no podemos ver ni siquiera lo que percibimos con nuestros propios ojos, ya que nuestras percepciones están modeladas sobre ideas. Un tiempo considerábamos que la Tierra era plana, ahora consideramos que es redonda. Un tiempo veíamos al Sol rodar en torno a la Tierra, luego vemos a la Tierra rodar en torno al Sol. Nuestros ojos y sus percepciones no han cambiado, por cierto, con el Renacimiento, pero han cambiado nuestras ideas y con ellas también aquello que vemos. Nuestras ideas cambian en razón de los cambios que acontecen en el alma, porque como dice Platón, el alma e idea se reenvían una a otra, en el sentido en que una idea es el ojo del alma, que nos abre con su penetración, insight, con su visión. Bueno, por eso es que también muchos de nosotros, en este proceso, digamos, de rever, de revisionar qué es una idea, tenemos estos flash, estas visiones, la mitología griega tiene cuestiones bien interesantes, ¿no? Y es la visión de un rayo, cómo Ateneas surge, digamos, de la cabeza de Zeus, ¿no? En la mitología griega, Zeus inicialmente fue esposo de Temis, y la profecía decía que los hijos de esta unión iban a terminar desterrándolo. Él se come a Temis y tiene, digamos, por decirlo así, su hija empieza a crecer dentro, que es Atenea, la diosa de la filosofía, una, digamos, de las patronas de este programa. Y ella, digamos, en dos versiones, ¿no? Hasta donde tengo entendido, Zeus le pide, digamos, a Hefestos que tiene que abrirle la cabeza para que salga Atenea, y en otra, Atenea misma sale de la cabeza de Zeus, ¿no? Sale completamente armada. Y inclusive es una metáfora bien bonita, ¿no? Porque cuando tenemos una idea, que por ejemplo los matemáticos, no sé, poetas, biólogos, en general todos aquellos que están involucrados en este mundo, digamos, del pensar, cuando aparece una idea, por eso es que sale ya en cierto sentido armada, por lo menos en el campo de discusión académica o intelectual, porque es una idea que ya sale para defenderse, ¿no? Atenea, digamos, sale de la cabeza de Zeus ya con todas las armas y dando un grito. Por eso las grandes ideas dan gritos en la historia de la humanidad, y sí, lo siguen dando y los van a seguir dando. Por eso las ideas no mueren. En esta película famosa de V de Venganza, después, digamos, de que digamos, en esta balacera y que Ave recibe varios disparos, Creedy, que es como por decirlo así uno de los villanos de la película, le dice, bueno, ¿y usted por qué se sigue parando y por qué lo sigue haciendo, no? Y entonces le contesta a Ave, porque, señor Creedy, porque detrás de este cuerpo orgánico, detrás de esta piel y de huesos, hay algo más, hay ideas, y las ideas son a prueba de balas, y eso es cierto. Y por eso, digamos, Atenea, cuando sale y da ese rugido, digamos, grita o digamos, estalla, digamos, ella, y aparece, digamos, en el Olimpo, en el mundo griego, bueno, en la mitología griega, ella aparece con armas y aparece completamente hecha ella, ¿no? Y que en la misma mitología griega, ¿no? Que ella es una de las más bellas del Olimpo, junto con Afrodita, y dicen con Hera, digamos, está en el mito, digamos, de París.
lo que va a la guerra, digamos, de Troya, y cómo Atenea también custodia, la divina Atenea como custodia, digamos, a los héroes o a las heroínas, o todas aquellas, digamos, personas que de una u otra manera sienten ese llamado, digamos, por el ver y por esas ideas que pareciera ser que trascienden el tiempo, ¿no? Esa visión. Y las visiones, digamos, que siguiendo el pensamiento platónico, que permanecen y siguen insistiendo en nosotros y no resisten a la muerte, que pueden sobrevivir a la muerte más bien, las ideas de justicia, las ideas, digamos, de conocer, a pesar de que se dice que estamos en un tiempo de posmodernidad donde todo es relativo. Uno puede ver, digamos, cómo aún hay un anhelo por un conocimiento, como si bien las ciencias están, digamos, en ese sentido, también los poetas. Heidegger por eso va a unir, digamos, el pensamiento y el pensar, ¿no? Y va a decir, el pensar y el pensar van, el poetizar y el pensar van de la mano, pero retrotrayéndonos a Platón, que es bien bonito, por eso él va a tener mitos en los cuales el pensar y va de la mano también, digamos, de el mitologizar y el pensar van de la mano, ¿no? Por eso él tiene varios mitos para tratar de explicar aquello, digamos, que de una u otra manera es una idea relevante, digamos, mitos para la justicia, mitos para el amor, mitos para el entendimiento humano. Y es bien bonito, ¿no? Porque en cierto sentido las ideas tienen un poder mágico y es, sí, digamos que se sienten se siente que nacen en la cabeza, pero es como si atravesaran todo el cuerpo, y es una experiencia viviente, digamos, es una experiencia viviente, digamos, de lo que es esto que se llama pensar, ¿no? Y no solo son líquidas, sino que también tienen una inspiración, nos hacen, cuando tenemos una idea como que hace un llamado en nosotros, tiene esa capacidad, digamos, de reunión, tiene esa capacidad, digamos, de hacernos sentir uno con el cosmos. ¿Cómo puede pasar esto también? Puede pasar esto también con la lectura. Digamos que cuando estamos leyendo un texto, uno está tan comprometido, digamos, en la lectura y en esa tarea tan bonita que es leer y pensar ahí, que se aparece hay como una comunión, como una conjunción, como un compenetrarse. Por eso, digamos, en las clases, o me parece a mí, digamos, tanto siendo profesor como siendo estudiante, tienen esta capacidad de compenetración. Pero no solo ocurre en las clases, ¿no? También ocurre con amigos, también ocurre con familiares, y por eso esas conversaciones profundas con amigos, amantes, familiares, en la misma comunidad educativa, siempre persiste en nosotros, y por eso siempre tiene este tipo de memoria. Porque ahí, digamos, y siguiendo esa tradición platónica, tener una idea también es recordar, y recordar es recordar aquello, digamos, que hace parte de lo original, pero original no quiere aquí decir algo nuevo, sino del origen, de lo esencial. Por eso siempre y eso es bien interesante, algo que ocurre con las crisis de cada persona que atraviesa una crisis se va a las preguntas primeras, se va a las grandes ideas, y es como si algo en uno quisiera retornar a eso, quisiera hacerse esas preguntas, ¿no? Quisiera estar revisionando estas ideas, ¿no? Nosotros encarnamos las ideas mientras hablamos, mientras nos movemos. Estamos siempre en brazos de una idea. Eso es muy bonito. Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería la tarea de la educación, de la psicología, la filosofía? Debe siempre desempeñar un papel en la cual las ideas toman importancia, investigar sobre ellas, su estructura, digamos, ideal o su estructura arquetípica. Tratar de mirar qué es lo que quiere la idea, cuál es el sueño de la idea, cuál es el deseo de la idea. Por ejemplo, cuál es el sueño de una idea de justicia comunitaria, que aquí en la Universidad Pedagógica vivimos mucho con los compañeros y con los estudiantes. ¿Cuál es el deseo, digamos, de denunciar la corrupción? ¿O cuál es el deseo, digamos, de
de tratar, digamos, de vivir, no sé, en comunidad o los deseos de pareja o los deseos de tantas cosas siempre vienen de la mano de una idea y la tarea también en pedagogía y en terapia es preguntarse qué quiere esta idea, ¿no? ¿Qué quiere? Porque la idea también viene de la mano de la emoción. Aquí no estamos haciendo referencia tanto a una idea como un proceso lógico, que lo es, dialéctico, sino también a la idea como visión, como presentación del mundo, como ese escenario que las ideas nos presentan, ¿no? Y voy a leer aquí una parte de Hillman que es muy bonita. Dice, nadie que se ocupe del alma puede permitirse decir, las ideas no me interesan, o bien, las ideas no son prácticas. Las ideas permanecen como prácticas cuando no las abrazamos o somos abrazados por ellas. Cuando abrazamos una idea, nos preguntamos, ¿cómo ponerla en práctica? Buscando así transformar las intuiciones del alma en acciones del yo. Pero cuando una intuición o idea ha encontrado sitio dentro de nosotros, también la práctica muda imperceptiblemente. La idea ha abierto un ojo del alma. Qué bonito. Claro, cuando estamos poseídos como por esta idea, digamos que la idea de una u otra manera abre un ojo del alma y es esa visión, ¿no? Y por eso, como lo hemos estado tratando de llevar en varios programas y en clases también, buscamos ideas que de una u otra manera nos permitan, digamos, ver que ellas son figuras del alma, imágenes que se nos presentan, que nos conmueven, nos dan aire, nos dan sentido, tienen un tinte, inclusive hasta la idea que uno pueda tener, tiene un tinte de color y matiz de la realidad. Los pintores simbólicos o simbolistas hablaban mucho de esto, ¿no? Y esto, ¿no? Lo trabajamos como las ideas, como una visión, como una capacidad de ver y como esa luz en la cual se presenta el ojo del alma. Pues los invitamos a que nos sigan en redes, en YouTube, estamos en iVoox, para que compartan este programa. Si gustan pueden comentar cada vez que lo vean. Le agradecemos nuevamente a Mario Enríquez en el Control Master por su ayuda, a Yolanda Barrantes y Diana Torres por la producción sonora, Laura Chávez Comunicación, Alejandro Sepúlveda en la dirección y gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, la Vicerrectoría, por permitir llevar una pedagogía con alma. Hasta luego. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.